Buenos días, que el Señor te bendiga. La Iglesia del Señor se reúne esta mañana para tener un tiempo de adoración, de gozo, de glorificar a nuestro Señor y también de recibir su maravillosa palabra. Iniciemos este momento con un tiempo de oración. Padre Santo, honramos tu nombre, glorificamos tu excelsa majestad, porque estás aquí con nosotros, porque nos recibes, Señor, porque tocas nuestro corazón. Sé tú a través de la palabra, Señor, y que podamos también, Señor, glorificar tu maravilloso nombre a través de nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Justo a tiempo me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró ante toda imperfección, ha vencido su amor. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Justo a tiempo me miro y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró ante toda imperfección, ha vencido su amor. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Y en mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostiene, me sostiene. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece, oh Cristo. Muy buenos días, amados hermanos y amigos.
Continuamos con la serie Fortaleciendo a la familia en tiempos difíciles. Hoy hablaremos de cómo nuestros hijos son afectados por influencias formadoras o influencias deformadoras que afectan su vida. Al tema de hoy lo he llamado las influencias en la crianza de los hijos. Tu hijo es un ser humano especial, único, como lo eres tú, padre. Padre e hijo son el producto de un proceso creativo único y especial de Dios. Una autora cristiana dice que cada padre es como un hijo de Dios y cada hijo es un padre y un santo en construcción. El apóstol Pablo percibió la búsqueda de Dios como una carrera y debemos darle gracias a Dios de que Él nos ve esforzándonos, trabajando, porque no somos padres perfectos, estamos en la carrera. Me convierto en padre cuando tengo hijos, pero no somos perfectos. En el Salmo 139 veremos reflejado este concepto de cómo el Señor nos conoce individualmente en las diferentes etapas de la vida, como hijos y mañana como padres, sencillamente porque nos ama y le interesamos. En el Salmo 139, versículos 13 y 14, el salmista dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y continúa en los versículos 15 y 16, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Hermanos, Dios nos conoce y sabe lo frágiles que somos, conoce nuestra humanidad. Y el salmista continúa en los versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Dios ve a tu hijo como si fuera la única persona creada, pero así te ve a ti también en este proceso de búsqueda de Dios. Hoy vamos a hablar de dos experiencias que afectan la vida de tu hijo. La primera, tu hijo es influenciado sin Dios. Y aquí entran las personas que viven alrededor de tu hijo, incluyéndote a ti, padre o madre. Porque cuando hemos sacado a Dios de la crianza de nuestro hijo, esas influencias comienzan a afectar la vida de nuestro hijo. Al comenzar el mensaje hablamos de influencias formadoras o deformadoras. Y no estoy hablando de influencias externas como amigos, vecinos, maestros, sino dentro del propio núcleo familiar. Porque hay familias que viven regidas por patrones de conducta peculiares. Vamos a hablar de varios tipos de familia. Primero, familias influenciadas por tradiciones, familias que tienen costumbres, filosofías, hábitos nada sanos, familias que tienen padres indolentes. Y un ejemplo bíblico lo encontramos en el sumo sacerdote Elí. Él es un ejemplo de padre indolente. En el Israel de aquel tiempo el sacerdocio se heredaba de abuelos a padres y a hijos. El sacerdote Elí tenía 2 hijos y la Escritura nos dice que eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. En 1 Samuel capítulo 2 versículo 22, allí se nos describe quién era Elí. Elí, que era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. Y Dios le envía un profeta a este sacerdote Elí y le dice de parte de Dios en los versículos 28 y 29,
Entre todas las tribus de Israel, elegí a tu familia para que sus descendientes fueran mis sacerdotes. Les di el privilegio de ofrecer sacrificios en mi altar, de quemar incienso, de vestir las túnicas sacerdotales y de comer de las ofrendas del pueblo. ¿Por qué no le das importancia a los sacrificios y a las ofrendas que mandé a preparar en mi santuario? Tú les das más importancia a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. El profeta está hablando de cómo estos hijos de Elí habían violentado todo el ritual de los sacrificios. Y le dice a Elí, a este padre indolente, tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Y continúa diciendo, ellos están cada día más gordos porque se comían lo mejor de la carne que traían los oferentes. Pero también lo comía el sumo sacerdote, el padre, es decir, él participaba del pecado de los hijos. Seguramente estás viendo a Elí como un padre indolente, pero ¿cuántas veces tú has hecho lo mismo? ¿Cuántas veces ves a tus hijos actuar en cosas indebidas y no los disciplinas? Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿puedes vivir dándole más importancia a tus hijos que a Dios? Porque eso es idolatría. Idolatría es poner algo o a alguien en el primer lugar antes que al Señor. Hay otro tipo de familias, las familias influenciadas por circunstancias. Todas las familias tienen conflictos y lo podemos ver cuando vemos a nuestros hijos peleando, incluso desde pequeñitos. En la Biblia tenemos otro ejemplo y es la familia del rey David. David es un padre permisivo. En 2 de Samuel capítulo 13, allí encontramos una terrible historia sobre los hijos de David. David tiene un hijo mayor que se llama Amnón y este se ha enamorado de su hermanastra Tamar. Amnón se finge enfermo y viola a su hermana y después de violarla la echa de la casa. Y Tamar le dice, no me eches, ya me has deshonrado, no me hagas un mal mayor. Pero él manda a llamar a su criado, la echa y le cierra la puerta. Entonces Tamar se va por el camino llorando a gritos porque ha perdido su virginidad y se encuentra con su otro hermano, Absalón. Este pasaje es impresionante. 2 de Samuel, capítulo 13, versículos 20 y 21 dice, luego su hermano Absalón le preguntó, ¿así que tu hermano Amnón se acostó contigo? Pues no digas nada de esto, hermana mía, sino tranquilízate, porque es tu hermano. Tamar, muy desconsolada, se quedó en casa de su hermano Absalón. El rey David se enteró de lo que Amnón había hecho y se llenó de ira. Amnón era el hijo mayor de David, su primogénito, el heredero del trono. Y David, el padre permisivo, se llena de ira, se enoja mucho, pero no hace nada. Entonces Absalón, que sí es hermano de padre y madre de Tamar, le dice, cállate hermana, no digas nada y no le reclames nada al hermanastro. Pero después de 2 años lo mata. David no disciplina una falta tan grave porque es un padre permisivo. Y cuando uno es un padre permisivo, niega que su hijo necesite disciplina. Otro tipo de familia son las familias influenciadas por los roles. Roles que no son exactamente los roles bíblicos, porque la Biblia en Efesios 5 nos dice cuál es el rol del papá, de la mamá y de los hijos. Pero en la vida diaria, los padres asumen muchos roles. Y aquí aparece el padre ausente. En 1 de Samuel capítulo 7 aparece Samuel como sacerdote y profeta de Israel. Leamos los versículos 16 y 17. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, por Gilgal y por Misca, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, pues allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor.
En este pasaje vemos a un hombre que se la pasa viajando de ciudad en ciudad. Un hombre que está fuera de su casa cumpliendo su ministerio. Un hombre que desbalancea el llamado que Dios le ha hecho con la atención a su familia. Recordemos que la línea de autoridad de Dios es primero Dios y después la familia. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con los hijos de Samuel? Él los pone como gobernadores de Israel. Y en el capítulo 8 dice que la gente le dice a Samuel: tus hijos son un desastre. Mejor danos un rey que nos gobierne. Tus hijos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que un Padre Santo, profeta de Dios, juez de Israel, pueda tener hijos impíos? Pues sí, porque no ha habido un proceso de formación y desarrollo del carácter. No ha habido ese cuidado en la crianza supervisado por el padre. Y estos fracasos se dan cuando el padre está ausente. Los hijos necesitan una íntima relación de amor contigo, padre o madre, porque así van a aprender a amar a otros. Necesitan disciplina y que tú seas su ejemplo. La segunda experiencia que afecta la vida de tu hijo, y quizás la más importante, es que tu hijo es inclinado hacia Dios. Todos nacen con una inclinación hacia Dios. Tu hijo recibe un trato individual de Dios que vimos al comenzar. Él ha sido creado para ser un adorador. Pero el Salmo 58 en el versículo 3 nos dice: los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre mismo se desvían los mentirosos. Y David sabe esto y ora a Dios y le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él es consciente de que necesita la intervención divina para inclinar su corazón hacia Dios, porque es un pecador como tú y como yo. La solución está en Proverbios en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Señor. Aquí hay 4 condicionales. Pero esto no es automático. Tu hijo está corriendo la carrera en un proceso de vida en el cual tú tienes que acompañarle porque tú también estás corriendo la carrera. Con tu ejemplo, con tu enseñanza, disciplinándolo. La familia, el matrimonio, los hijos son un regalo de Dios. Pero la respuesta será siempre de tu hijo. Si el hijo responde a estos 4 condicionales, dice el pasaje, entonces comprenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Señor. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas, en el capítulo 11, versos 1 y 2, nos dice que Dios llama con amor de padre a su pueblo, a Israel, y dice así el pasaje: desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Porque eso hacía el pueblo de Israel. Se alejaba de Dios para adorar a otros dioses. ¿No es lo que nosotros hacemos? Pero Dios, mi Padre, amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice Jesucristo, que soy su único hijo, para que todo el que cree en mí no se pierda, sino que tenga vida eterna. Con su sacrificio en la cruz del Calvario, Jesucristo nos da salvación, pero la respuesta a este llamado será siempre de tu Hijo. Y esa decisión de aceptarlo en nuestros corazones nos hace hijos de Dios.
Date cuenta entonces, hermano, amigo, la tremenda responsabilidad que tienes como padre, como madre, de pastorear el corazón de tu hijo, de ejercer la autoridad que Dios te ha dado y de guiar y conducir a tu hijo por los caminos del Señor. Hermano amado, un día tu hijo será padre y la voluntad de Dios siempre ha sido que su relación con la humanidad sea generacional. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad para tus enemigos derrotar. Oh Dios de mi alabanza, oh Dios de mi alabanza, anunciaré tu luz y tu verdad para tus enemigos derrotar. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti, puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré en tu lugar, al mundo llevaré tu espíritu. Te adoraré y te serviré, mi vida es para ti, puedes usarla como quieras, mi Señor. La gente clama por tu amor, yo iré en tu lugar, al mundo llevaré tu espíritu. Oh, al mundo llevaré tu espíritu. Oh, al mundo llevaré tu espíritu. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos por finalizar nuestro servicio de hoy, pero antes de despedirnos en oración, quisiéramos recordarles que mantendremos abierto el chat de la iglesia hasta el mediodía de mañana, con el objeto de poder compartir nuestros pedidos de oración, así como nuestros videos testimoniales. No más de 30 segundos cada uno, por favor. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, Padre nuestro. Bendito seas tú en el nombre de Jesús. Gracias por mantenernos presentes durante toda esta semana que pasó y gracias por hacerlo en esta semana que viene. Te rogamos por todos aquellos que se encuentran enfermos para que tú le pongas tus manos sanadoras en sus cuerpos y en su mente. Sánalos, Señor. También alivia las presiones y tensiones de los afligidos y dales de tu paz. Dales la provisión y dales de tu inmenso amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana por YouTube.